No olvidéis de suscribirse al canal para que no os perdáis más vídeos y darle a me gusta si os ha gustado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este canal. Antes de continuar, quiero agradeceros a todos los suscriptores por el enorme apoyo que he recibido y lo mucho que me animan a resistir y continuar con este proyecto tan ambicioso. También animo a todos aquellos que quieran aportar conocimientos, sugerencias, que comenten a través de esta plataforma para que todos podamos enriquecernos y compartir información valiosa sobre estos sistemas operativos BSD. Dicho esto, este tutorial está dedicado a un usuario del canal llamado David que me ha pedido en varias ocasiones subir contenido relacionado con el montaje de particiones con diferentes sistemas de archivos en FreeBSD y además que se puedan montar automáticamente y de forma persistente. Así que vamos a abordar este tema a través de la consola, pero también desde un entorno gráfico. Voy a abrir una terminal y adaptarla un poco a la pantalla para que puedan verlo mejor. Antes de continuar, debemos de asegurarnos de que nuestro usuario está agregado al grupo Will con el comando group seguido de nuestro usuario. Es importante pertenecer a este grupo porque nos va a permitir como usuario estándar el acceso a muchos recursos del sistema. Este comando nos muestra por la salida todos los grupos a los que pertenecemos. Voy a loguearme como root y lo primero que podemos hacer es editar el archivo ubicado en la ruta bootloader.conf para incluir dos parámetros que van a modificar el comportamiento del inicio del sistema. Lo que se trata es de que el kernel relacione los dispositivos de almacenamiento con un único identificador para así poder montar de forma permanente nuestros dispositivos. Es decir, imaginen que tienen un pendrive y en cada reinicio del equipo cambian de puerto USB. Cuando se vuelve a iniciar el sistema puede que asigne otro nombre distinto al dispositivo. Esto incluso puede ocurrir con los dispositivos de disco, por eso cuando necesitamos un montaje permanente debemos de usar la identificación única para cada dispositivo. Así, independientemente de donde se ubique el disco, ya sea un pendrive que se coloque en otro puerto USB, etcétera, vamos a encontrarlo de manera efectiva. Dicho esto, para que el kernel asigne identificadores, debemos de incluir en el archivo bootloader.conf el parámetro care.geom.label.dis-ident.enable y le asignamos el valor de 1. Hacemos lo mismo con care.geom.label.gptid.enable y después guardamos los cambios. A continuación debemos de modificar el archivo ubicado en la ruta etc.sysctl.conf. Este archivo contiene parámetros que van a modificar el comportamiento del kernel en tiempo de ejecución. Añadimos el parámetro vfs.usermount con el valor de 1 y guardamos los cambios. Esto nos va a permitir montar dispositivos desde un usuario que no sea el administrador. A continuación vamos a definir unos permisos a los dispositivos USB para que podamos tener acceso a ellos. Y esto lo hacemos editando el archivo ubicado en etc.devfs.conf. Voy a aprovechar para descomentar los parámetros que vienen incluidos por defecto. Y además vamos a documentar los cambios. Por ejemplo, podemos agregar un comentario con almohadilla seguido de una línea que explique que esto va a permitir que un usuario que pertenezca al grupo Will pueda consultar los dispositivos llamados DA desde 0 hasta 9. Bueno, esto es opcional, pero muy recomendable por si algún día necesitamos saber qué permisos estamos agregando a los dispositivos. Después introducimos perm, tabulador, da0, tabulador y por último el permiso 0666. Esta misma línea la copiamos varias veces para incluir todos los números hasta el 9. Podéis cambiar los permisos a 0660, pero eso lo dejo para que ustedes lo modifiquen según su criterio. Una vez terminado, guardamos los cambios. También podemos definir reglas, por ejemplo añadiendo un nuevo archivo en la ruta etc.devfs.rules y agregando una nueva sección. Por ejemplo, local rules igual a 5. El número que le asignamos indica la prioridad con la que va a aplicar esta sección. Más abajo agregamos la línea add path seguido de comillas simples y añadimos el nombre del dispositivo DA y entre corchetes le indicamos desde el 0 hasta el 9.
Seguido de asterisco, cerramos las comillas y por último mode seguido de los permisos, por ejemplo 0660 group operator. Básicamente estamos diciendo que la ruta del dispositivo da desde el 0 hasta el 9 le asigne permisos 0660 al grupo operator. Guardamos los cambios y ahora para que el usuario pueda acceder a los dispositivos de la regla debemos de pertenecer al grupo operator. Así que revisamos los grupos de mi usuario con el comando group y por último le agregamos los grupos a los que queremos que pertenezca con el comando pwusermod-g mayúsculas y añadiendo todos los grupos. Bueno, podríamos haber utilizado pwgroupmod operator-m y el nombre del usuario. De cualquier manera, estamos agregando el nuevo grupo al usuario. Comprobamos de nuevo y vemos que ya pertenece al grupo. Para que se aplique la regla que hemos definido, tenemos que incluir una línea en el archivo rc.conf. Lo abrimos con el editor y agregamos dev fs-system-ruleset igual y el nombre de la etiqueta que le pusimos a la regla, es decir, local rules. Guardamos los cambios y reiniciamos el sistema para que surtan efecto los cambios. También podemos haber reiniciado el servicio devfs. Bueno, pues acabo de reiniciar el sistema y ahora nos encontramos de nuevo en una terminal. Ahora vamos a elegir el directorio para el montaje de nuestro dispositivo. En mi caso voy a utilizar el directorio media que se encuentra en mi carpeta Home. Bueno, media con la primera en mayúsculas, pero pueden crear un nuevo directorio para utilizarlo como punto de montaje. Voy a introducir un pendrive formateado con el sistema de ficheros FAT32 y dos y vamos a comprobar que lo ha detectado con el comando gparchow. Podemos observar que ha nombrado mi pendrive de 29 GB con el nombre de DA0 y también con su identificación única. Además vemos que la primera partición tiene el formato FAT32. Podemos verlo mejor si introducimos el comando gparchow da0. Bien, ahora que sabemos que tenemos el dispositivo conectado, vamos a montarlo con el comando mount-t seguido del sistema de fichero ms2fs, la ruta donde se ubica y el directorio donde queremos montarlo, que dijimos que iba a utilizar el directorio media. Bueno, pues ya está montado, vamos a listar el contenido del pendrive y vemos que está todo correcto. Voy a cambiar a directorio media para crear un archivo y después voy a eliminarlo para comprobar que tenemos permisos de escritura. Perfecto. Bueno, pues vamos a desmontar la partición con el comando umon media y ahora procedemos a montarlo en el directorio media de nuestra raíz, que es la ubicación donde se montan dispositivos por defecto, y para ello nos logueamos como root y creamos un nuevo directorio dentro de media, por ejemplo llamado usbfat. Le asignamos el usuario y grupo de nuestro usuario con el comando chown rafael Rafael seguido del directorio. Podríamos haber utilizado también Rafael Will, pero os lo dejo a vuestro criterio. Nos salimos del usuario root y como usuario montamos la partición con el comando mount-t ms2fs, la ruta del dispositivo y el punto de montaje en media USB FAT. Como podemos observar, nos ha salido un icono en nuestro escritorio con el nombre del directorio que hemos creado en la ruta media. Vamos a cambiar al directorio media USB FAT y podemos mostrar su contenido para verificar que se ha montado correctamente. Volvemos a crear un archivo y lo eliminamos para comprobar que tenemos permisos de escritura. Voy a proceder a desmontar el dispositivo con el comando umon y nos fijamos que ha desaparecido el icono de nuestro escritorio. Ahora vamos a proceder a montar la partición permanentemente para que cuando se inicie nuestro sistema pueda montarlo de manera automática. Podemos utilizar el comando gparlist para mostrar los dispositivos y sus IDs asociadas. Aquí vemos el dispositivo DA0 con su número de identificación y más abajo muestra la ID de la partición, el tipo de sistema de fichero, etc. También podemos utilizar el comando sysctl con el parámetro kern.geon.conftxt, conf.txt, que muestra toda la información de nuestros dispositivos y sus particiones. Aquí vemos que aparece nuestro dispositivo con el formato FAT32. Voy a aprovechar para copiar la ID porque la vamos a necesitar para incluirla en el fichero fstab. Nos logueamos como root y nos aseguramos de que existe en la ruta dev this ID la ID que habíamos copiado.
Editamos el fichero etc fstab y añadimos una nueva entrada. Empezamos añadiendo el directorio dev y después pegamos la ruta. Continuamos con el punto de montaje, seguido del tipo de sistema de fichero y por último añadimos como opción RW de read-write y 00. Guardamos los cambios y comprobamos que existe el directorio donde vamos a montar la partición. Bueno, aquí tenemos varios directorios que ya tenía de antes, así que vamos a rectificar el punto de montaje por USB FAT, guardamos de nuevo los cambios y eliminamos los directorios restantes para que esté todo más claro. Ahora podemos ver que ha quedado el directorio media como queremos. Reiniciamos el sistema y observamos que en el escritorio aparece la partición FAT32 montada automáticamente durante el inicio y podemos acceder con permisos de lectura y escritura. Lo verificamos creando una nueva carpeta y además nos fijamos que podemos eliminarla. Bueno, pues hemos logrado montar un sistema de fichero FAT32. Vamos a desmontar la partición a través del entorno gráfico y lo siguiente que vamos a hacer es montar una partición S4 también en modo lectura y escritura. Para ello abrimos una terminal y nos logueamos como root. Antes de continuar debemos de instalar algunos paquetes necesarios para el montaje. Así que introducimos el comando pkg y después instalamos los paquetes fusefs-s2 y fusefs-lkl. Bueno, a ser posible incluimos install, si no jamás vamos a poder instalar paquetes. Bien, una vez completada la instalación de estos paquetes, debemos de cargar el módulo fusefs durante el inicio. Así que editamos el archivo ubicado en bootloader.conf y añadimos fusefs-load igual a yes. Pero para no tener que reiniciar de nuevo, voy a cargar el módulo manualmente con el comando kld load fusefs. Comprobamos que está cargado con el comando kld-stat y vemos que nos aparece el módulo. Nos salimos del usuario root y voy a proceder a introducir un pendrive con el sistema de fichero S4. Vamos a comprobar cómo lo ha nombrado con el comando gparchow y vemos que también lo ha llamado da0. Si introducimos el comando gparlist, veremos el nombre del dispositivo, las particiones que contiene y el tipo de sistema de fichero, además de su identificación que nos va a servir para montarlo permanentemente. Una utilidad que disponemos cuando se instala FuseFS es BLKID, que nos permite ver de manera más resumida los dispositivos reconocidos y sus IDs asociadas. Si vemos la salida, podemos apreciar mejor los dispositivos, las IDs y los sistemas de ficheros de cada uno. Voy a montar la partición en mi carpeta Home dentro del directorio Media, como hicimos anteriormente, utilizando la herramienta lkl fuse-o seguido de la opción type igual a est4, read write y el directorio donde vamos a montarlo. Bueno, antes debemos de indicarle la ruta donde se encuentra la partición que queremos montar, que es dev da0p1. Ahora sí se ha montado correctamente. Accedemos al directorio media y vemos el listado de ficheros que contiene. Además está montado como lectura y escritura. Vamos a probarlo creando un fichero y comprobando también que podemos eliminarlo. Desmontamos la partición y vamos a proceder a montarla en el directorio media que se encuentra en la raíz. Pero antes vamos a loguearnos como root para crear un nuevo directorio que podemos llamarle USB est4. Y además le agregamos nuestro usuario y nuestro grupo para que tengamos permisos con el comando show rafael rafael usb est4. Bien, una vez terminado, nos salimos del usuario root para hacerlo a través de nuestro usuario y montamos la partición con el comando lklfuse-o, especificamos el tipo y rw, seguido del dispositivo y el punto de montaje. Podemos apreciar cómo nos muestra el icono en el escritorio y además nos permite crear archivos y eliminarlos. Desmontamos la partición y ahora vamos a verificar que ya no está montada con el comando mount. Ahora queremos que se monte permanentemente, tal y como lo hicimos con la partición FAT32, y para ello necesitamos copiar la ruta con el ID de la partición. Podemos utilizar esta vez la salida del comando blkid.
Copiamos la ID y volvemos a editar de nuevo el archivo etc fstab y eliminamos la línea anterior que usamos para FAT32, agregando una nueva con la ruta del dispositivo que hemos copiado, es decir, con la ID de la partición ES4, el punto del montaje. Después añadimos fuse con las opciones FILO, RW, late, monpro igual y le añadimos la ruta donde se encuentra el comando lkl fuse seguido de coma, el tipo y por último alu-order seguido de 00. Guardamos los cambios y reiniciamos de nuevo el sistema para verificar que se monta automáticamente. Bueno, tengo que deciros que el primer reinicio no se montó automáticamente porque debemos de incluir la línea fusefs-load igual a yes al final de todas las opciones del archivo bootloader.com. Con este cambio realizado he vuelto a reiniciar mi sistema y ahora nos fijamos que podemos abrir el sistema de fichero S4 y modificar su contenido. Bueno, pues hemos conseguido montar una partición S4 desde el inicio. Pero os quiero mostrar un paquete que nos va a permitir montar automáticamente la mayoría de sistemas de ficheros de manera sencilla y cómoda, y sin apenas ajustes. Este paquete se llama Automount. Vamos a proceder a instalarlo logueándonos como root y en la salida nos informa que debemos de reiniciar el demonio devdev. Pero antes voy a mostraros un listado de paquetes que son recomendables para poder montar la mayoría de sistemas de ficheros. Utilizamos el comando pkg-search fusefs y vemos el paquete fusefs-ntfs, fusefs-ntfs-compression, fusefs simple mtpfs para montaje de dispositivos móviles, fusefs smb netfs para montaje samba, sshfs, xfuse para sistemas de ficheros xfs y más arriba tenemos fusefs-est2 que ya lo instalamos anteriormente o fusefs hfs fuse para montaje de sistemas de ficheros de Mac OS X. Por último también tenemos fusefs-sfat que nos va a servir para montaje de sistemas de fichero FAT extendido. Vamos a proceder a instalar los paquetes sfat-utils, fusefs-sfat, fusefs-ntfs, fusefs-s2, fusefs-hfs, fusefs, fusefs-lkl y por último fusefs-simple-mtpfs. Una vez terminado, debemos de copiar el archivo ubicado en usr local etc automount.conf.sample a usr local etc automount.conf. Este archivo contiene una línea que permite al usuario automontar particiones. Editamos nuestro archivo fstat que utilizamos para montar la partición S4 y eliminamos su línea. Reiniciamos de nuevo el sistema y me propongo introducir el pendrive con el sistema de fichero FAT32 y vemos que se ha montado correctamente y además con permiso de lectura y escritura. También podemos crear y borrar archivos como podemos ver. Ahora introduzco un pendrive con el sistema de archivo S4 y también se ha montado correctamente. Además, también podemos ver toda la información del disco como su tamaño, el tipo de sistema de fichero, etc. Volvemos a desmontar y ahora voy a introducir un pendrive con el sistema de fichero NTFS. También se ha montado automáticamente y además en modo lectura y escritura. Si abrimos la consola y ejecutamos el comando blk-id, vemos que la partición tiene el sistema de ficheros NTFS. Bueno, pues hemos logrado montar en modo lectura y escritura algunos de los sistemas de ficheros más utilizados. Espero que os haya gustado este tutorial. Hasta la próxima. Y con esto damos por concluido este vídeo. Si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita que aparece cerca de la suscripción para que no te pierdas más vídeos. Sin más, desde el canal Era Unis os esperamos en el próximo video tutorial.